Hoy el tema que vamos a estar desarrollando tiene que ver con los ataques de pánico. Justamente un oyente nos había justamente dicho, nos había pedido que hablemos de este tema. Así que, ¿cómo no desarrollar este tema, siendo que hay muchas personas que padecen de esto, que no saben que lo padecen? Y si bien hay Sí, personas que saben, tienen el diagnóstico, se tratan, en ocasiones padecen de estos ataques de pánico, pero la gente a su alrededor no sabe cómo reaccionar o cómo manejar una situación como esta. Y ahí es como que estamos exacto. a 2500 pasos atrás, porque poder ayudarle y darle el sostén adecuado a una persona en esta situación es sumamente importante. Así que, Iván, arranquemos. Yo creo que lo que estaría bien es así como que hablar exactamente en qué consiste primeramente el pánico, para luego pasar a explicar qué es lo que son los ataques de pánico, por qué se dan, cómo es la intensidad y por último explicar cómo uno podría ayudarle a una persona en una situación como esa. Bueno, el pánico se da ante una situación en que no estamos preparados, ¿verdad? Es un miedo, ¿verdad? Que de alguna manera no podemos manejar. Es un miedo irracional, ¿verdad? Que es demasiado grande. Ahí estamos hablando del pánico, casi, Ujú, ¿verdad? Cuando evidentemente es algo que nosotros no podemos de alguna manera dimensionar y nos supera, como se dice vulgarmente. ujú, Cuando se da un ataque de pánico, cuando empezamos de una manera súbita, ¿qué significa eso? Sin previo aviso, Cas, empezamos a hacer sintomatologías físicas y emocionales a la par, cuando se empieza a manifestar en nosotros ciertos tipos de signos y síntomas con respecto a este cuadro. ujú, Cuando hablamos de ataque de pánico, estamos hablando de que pueden manifestarse a través de dolor, lo más frecuente es una especie de dolor en el pecho, mm, la idea con respecto a que me voy a morir, ¿verdad? O que me estoy despersonalizando. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con una sensación mental de que yo no puedo manejar la situación. Y lo físico tiene que ver con manifestaciones con a veces falta de oxígeno, ¿verdad? O sensación de falta de aire, ¿verdad? Un dolor en el pecho, ¿verdad? Temblores, sudoraciones, también tiene que ver un poco a veces con mareos, ¿verdad? O sea, dependiendo de cada persona, esto puede ujú, ir variando estos signos, ¿verdad? Pero ok, en la mayoría de las personas, la idea y la sensación es terrible porque es una sensación de que uno siente un miedo tan grande a que se va a morir. ujú, ¿Verdad? Ese es el pensamiento directo. ¿Qué me está pasando? Me duele el pecho, estoy temblando, estoy sudando, me siento mal, me mareo, o sea, siento como que me voy a morir. Esa es la idea principal que arroja nuestro cerebro cuando está padeciendo un ataque de pánico, una crisis de pánico. Esto, ¿sabes por qué me parece muy importante que hablemos de esto? Porque sí, cada vez más se están presentando este tipo de cuadros de crisis de pánico, de ataques de pánico. ¿Cuál es el factor común, Cas? Para mí, hoy en día estamos hablando ante una situación de que estamos bajo extremos niveles, extremos niveles de estrés. Uno de totalmente. los factores principales. O sea, esto tiene un origen. Muchas veces voy a decir, pero de la nada me pasó. Yo estaba conduciendo mi auto y empecé a sentirme mal, a marearme, me apretaba el pecho, me faltaba el aire y de la nada me pasó. Indagando un poco justamente en el espacio terapéutico, uno se da cuenta que esta persona estaba bajo unos niveles de estrés demasiado altos. Entonces, ese es uno de los factores principales. Otro de los factores principales a tener en cuenta es el factor de si en mi familia alguien ya Ujú. padeció alguna vez alguna especie de crisis de pánico, ¿verdad? Entonces hay una alta probabilidad de que yo también pueda desarrollar eso, Vos ¿verdad? sabés que Entonces, cuando vos mencionás la familia, disculpe que te interrumpa, qué importante no, es no, hacer como que una investigación con respecto a cualquier situación extrema o delicada que haya habido en la familia con respecto a salud mental. Es demasiado importante hacer como que una investigación para saber en ese aspecto qué tal está nuestro linaje ascendente, vamos a decir, porque descendiendo ya en las generaciones de ahora, ya sean las generaciones de los padres, de los hijos, de los nietos, pueden haber repercusiones de eso que pasó más arriba en nuestro árbol genealógico. totalmente. Y vos sabés que nosotros no tenemos No. todavía
esto de conocer, porque es tan importante conocer justamente la genética de nuestra familia, los factores, ¿verdad? Las predisposiciones fisiológicas y también mentales. A la mayoría de las personas, vos sabés que a mí me sorprende muchísimo, pocas son las personas que conocen, que llegan al consultorio y que conocen los antecedentes de salud mental en su familia. Y después de esa pregunta, mira lo que te voy a comentar, después de esa pregunta, es parte de mi protocolo, ¿verdad? En la entrevista principal o inicial, preguntar un poco acerca de los antecedentes mentales o de salud mental de la familia. Muchos de ellos averiguan o terminan entendiendo que había sido un abuelo que padeció algún tipo de trastornos, que pasó por un cuadro depresivo, que su abuela tuvo ataques de pánico en algún momento. O sea, eso es demasiado importante entender y conocer también sobre nosotros. Porque tiene que ver, como voy a decir, como nuestro linaje o nuestra predisposición. Porque uno dice, ¿por qué a mí me pasó esto? De la nada me pasó esto. No, no existe de la nada. Ujú. Algunos factores coinciden en nosotros para que nosotros perdón, mejor dicho, desarrollando cualquier tipo de cuadro o trastorno. Y ahora quiero hablar también, Cas, con Ujú. respecto a cuándo esto se convierte en un trastorno. Ujú. Dice que cualquiera de nosotros, bajo ciertos factores justamente que se suman, hace que podamos desarrollar en algún momento de nuestra vida uno o dos ataques de pánico. Como que es frecuente que tengamos esa sensación. Algunas más leves y en otras personas más graves. Cuando hablamos de un trastorno de pánico, cuando esta sensación o cuando estas vivencias se vuelven constantes. Y esto es lo terrible. Porque ¿sabes dónde ya está el pánico? El pánico está ya instalado en cuanto a Mm, el miedo a vivir nuevamente una crisis de pánico. ahí Ya está. se vive constantemente con un pánico por tener Sí. justamente una crisis de pánico. Y Es eso, terrible eso. eso ya es terrible porque vos estás así como que expectante y no estás viviendo tranquilo, no estás haciendo tus No, cosas tranquilo, o sea, no te vas tranquilo a la facultad, no te vas tranquilo al estás trabajo, demasiado porque bien estás de tus así, sensaciones. exacto, estás demasiado pendiente y pensando, ¿será que ahora que me tengo que ir a tal reunión, será que ahí en medio de la reunión me va a aparecer, ahora que tengo que subirme al colectivo, ahora será que me va a dar? Y otra Voy a vez, exponer, voy a conocerle a alguien, voy ahí a tener un está. encuentro sexual. O sea, imagínate en los peores momentos que uno dice, tengo que estar acá al 100, puede generar. Imagínate tener una entrevista de trabajo y te agarra un ataque de pánico. O Mira, es tu primera semana de trabajo y te agarra un ataque de pánico. vos sabés que nos llegaron varios mensajes, hace rato luego nos llegó uno Y al- que justamente nos decía que en algún momento dado llegó a vivir una situación como esta de, de ataques de pánico y que no le desea sí, absolutamente a nadie. Qué bueno que nosotros estemos desarrollando estos temas porque el, el sentir este ataque de pánico es la persona que no lo vive no va a poder dimensionar y la persona que no tiene la capacidad de empatizar con el otro no va a poder dimensionar cómo para la persona que padece esto es literal ujú. el fin del mundo y justamente nos decía no le deseo a absolutamente nadie. Nos escribe también otra oyente y nos pide luego para alzar esto a YouTube todas las entrevistas y todos los Todos los videos están. capítulos, por así decirlo, por todos los episodios que nosotros compartimos con Iván, están después en las redes sociales y en específico en YouTube. Nos dice esta oyente, es verdad lo de la genética. Mi mamá tiene ataques de pánico y mi sobrinito, que sería su nieto, también tiene un diagnóstico presuntivo. Sos un capo, licenciado Iván. Por eso es que es tan importante investigar qué es lo que pasó en nuestro árbol Totalmente, genealógico y no totalmente. solamente con el aspecto, qué sé yo, fisiológico, no solamente con el aspecto del colesterol, la diabetes y demás, sino que hay Exacto. muchos otros factores y en el aspecto psicológico también hay muchos temas que se deberían de Por investigar. conocer, totalmente, Exactamente. es importante conocer. Porque puede llegar a repercutir en alguna generación u otra. Ponele que los hijos no padecen de un trastorno o de una condición. Puede darse eso Ujú. también en los sobrinos. Ahora bien, pasemos a la parte en la cual nos ponemos a hablar y a analizar si es que esto tiene una cura, porque viste que siempre que la persona que se encuentra con un padecimiento, con un trastorno, lo primero que te pregunta es, ¿me voy a curar de esto? ¿Me va a volver a Exacto. dar? ¿En cuánto tiempo uno se cura de esto? Y a veces las cosas con las emociones, con el aspecto psicológico, no tienen así un diagnóstico con una fecha exacta.
Un ¿entendés? pronóstico específico, No, exactamente. no hay un pronóstico que te diga si el profesional, sí, 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 en 10 sesiones esto ya va a estar solucionado, porque pueden pasar 10 sesiones y te puede llegar a dar de vuelta un ataque de pánico. Y ahí vos vas a ir directo contra tu profesional y vas a decir, Dios mío, no servís, vos me dijiste que con 10 yo iba a estar curada y mira lo que me pasa después de las 10 sesiones. Así que háblanos, Iván, de todo lo que tenga que ver con el aspecto así de tratamiento. Exactamente, Cas. Esto es absolutamente tratable y tiene una alta mejoría justamente si tiene un abordaje dependiendo de cada caso. Como bien decía, si son casos leves, ¿verdad? Y muy aislados, se puede trabajar necesariamente solo con psicoterapia, ¿verdad? Hay alta efectividad, hay técnicas para manejar, existe justamente, hay un montón de abordajes diferentes para manejar justamente los ataques de pánico. Ahora, si ya hablamos de un trastorno de ataque de pánico y son demasiado frecuentes justamente estos episodios, ahí sí necesariamente es recomendable, siempre es importante, primero hacer un chequeo médico con un Ujú. clínico, ¿verdad? Hacerse los análisis y descartar que todo lo orgánico y fisiológico esté correcto. Segundo, una vez que se descarta eso, evidentemente se tiene que hacer también una evaluación ya con un médico psiquiatra, Mm, ¿verdad? Para tratar justamente los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, ¿verdad? Y mejorar justamente. La gente tiene mucho miedo sí, con consultar al psiquiatra. Y es tan importante y en estos casos ayuda muchísimo porque se complementa con la psicoterapia casi. Vos sí. sabés que el trabajo multidisciplinario es demasiado útil para la mejoría y el estado mental, ¿verdad? Estable de las personas. Tenemos que empezar a normalizar justamente el hecho de acudir a los profesionales y de trabajar en equipo. Yo me tomo mi tiempo de desmitificar el miedo con los pacientes para que se animen a consultar con los psiquiatras, para que se animen a medicarse en los casos que sean necesarios. Y esto, en cuanto hay mejoría, se va levantando la medicación. Ahí No es que va está. a existir necesariamente una dependencia a los psicofármacos. Eso es lo genial de hoy día, de lo avanzado que está la farmacología, que Ujú. no necesariamente terminan creando una dependencia. Demasiado genial es eso. Y si tenemos a nuestro favor hoy para que alguien esté mejor, ¿por qué no acceder a eso? O sea que Obvio. el abordaje psicológico y también es a nivel médico psiquiátrico. No, Y totalmente. mejora. Ahora lo que sería ideal, Iván, también es hablar de nosotros los comunes, ¿verdad? Tenemos un amigo, tenemos un pariente, tenemos alguien en esta situación. ¿Cómo hacemos para ayudarle? ¿Cómo hacemos para que en un momento dado en el que se da este ataque de pánico, cómo hacemos para ayudarle a la persona y asistirle en ese momento tan delicado? Genial. Algo muy importante y muy particular con respecto a las Ujú. personas que sufren ataques de pánico es que les da vergüenza hablar de eso, casi. Re. Y muchas veces no cuentan en el trabajo, a veces no le cuentan necesariamente a su entorno, cuando es nueva al menos la persona, o Ujú. nueva la persona en el entorno no cuenta. Sería tan importante que uno se anime también a hablar un poco de su condición, ¿verdad? O de lo que está padeciendo en ese momento y normalizar, ¿verdad? Jamás burlarse, porque escuché casos donde la Mm. gente como que se agarra de eso todavía, ese tipo de cosas así como que no dan a entender estos tiempos, porque cualquiera de nosotros, Cas, cualquiera de nosotros, bajo ciertas circunstancias y con ciertos factores, podríamos desarrollar. O sea, nadie puede decir, a mí no me va a pasar. Así que mucho ojo con eso. Totalmente. Entonces, cuando ocurre esto y nosotros no sabemos y empezamos a entender lo que le está pasando, cuando la persona se desespera, tenemos que tratar de como que no aglomerarnos encima de la persona. Que Ujú. una persona se acerque, le pregunta cómo estás, ¿quieres tomar agua? ¿Te acompaño al baño? ¿Quieres caminar un poquito? ¿Quieres que te acompañe al médico? O sea, tratar de tranquilizarle y no entrar en ese, mamita, vas a estar bien, tranquila nomás, vas Ah, a estar cállate. bien. Porque todos queremos tranqui nomás, que es lo que nos nace, no Ujú. es que hacemos a veces por malo, Sí. pero la persona necesita a veces que estemos nomás, le agarremos nomás de la mano, estemos con esa persona, o si nos pide espacio, dejarle para acompañar, decirle, estoy acá por si me necesitas, Ujú. pedime lo que necesitas, ¿verdad? Sí. ¿Querés agua? O sea, tratar de que se calme un poco y va a ir disminuyendo los síntomas, ¿verdad? Porque muchas de las personas saben que suelen hacer caso,
cuando sienten esa desesperación, se encierran en el baño. Y es muy terrible para la persona hasta que le pase su crisis. Y sale Claro, toda pálida y le dice, compañero, ¿estás bien? Muchísimos casos escuché ya así, donde la pobre persona no estuvo acompañada. A veces se aísla la persona por vergüenza. Entonces es claro, como que a normalizar todos. La persona que padece y los compañeros o el entorno que está ahí. ¿Verdad? Y totalmente. entender que esto es normal que le ocurra bajo ciertos niveles, ¿verdad? Y si la persona quiere ir al médico, evidentemente llevarla al médico. Obvio. ¿Verdad? Porque muchas veces eso le tranquiliza a la persona, ¿verdad? Pero los médicos terminan obviamente derivándole nuevamente a un psicólogo y a un psiquiatra. Lo importante, como bien decíamos el lunes pasado, cuando estábamos así hablando también de temas referentes y parecidos a este, en el caso de que haya una medicación, en el caso de que haya un inicio de tratamiento, no cortarlo por voluntad propia, no cortarlo porque no, yo hoy estoy sintiendo que me siento súper bien, yo Exacto. hoy siento que no Exacto. hace falta más que tome estos medicamentos, yo ya estoy súper, ya me curé. Voy a soltar todo. Nunca suelten el Exacto. tratamiento, nunca suelten No. los medicamentos por sobre todas las cosas. Recibimos varios mensajes acá a través del WhatsApp y justamente nos escribe un joven que nos dice, Caja, a mí me pasó eso después de lo de Ecuabolaños. Imagínate lo que Qué habrá fuerte. sido. Ujú. Yo no me imagino y nunca jamás voy a poder tratar de ponerme en los pies de una persona que vivió ese infierno. Nunca nos vamos a Ujú. poder poner en los zapatos de las personas que fueron parientes de los que vivieron esa tragedia. Y nos dice Ujú. este oyente, vi muchas cosas que en el momento no me impactaron, pero se sumó la carga de horario laboral, superé después de 2 años por ahí. Tuve que cambiar de trabajo y agregar actividad de recreación, gimnasio full, entre otros. O sea, aparte de ir agregando esas actividades a tu vida, lo ideal es obviamente siempre encontrar un tratamiento porque a veces la gente quiere liberarse de un estrés estresándose aún más, Sí, llenándose de a veces uno actividades. está Eh, sobrecargando de cosas, actividades, Exactamente, sí. y ese no suele ser el camino. Recibimos otro mensaje que nos consultaba con respecto a si uno nace o no con esta condición, transcurrido el tiempo o en determinada etapa se da o no esta situación. Nos dice este oyente que él sufre de ataques de ira y que trabaja mucho sobre esto y también consulta si es que tomar pastillas es la solución. Esa pregunta, por ejemplo, de tomar pastillas es la solución, es demasiado ambigua porque no necesariamente hay situaciones o trastornos que te van a llevar sí o sí a tomar una pastilla. Hay trastornos que sí te van a llevar a una medicación psiquiátrica y hay que Y, eliminar eso de pastilla, pastillarse, pastillero y demás porque es eh, así muy peyorativo y eso hace que la persona que padece estas situaciones se cierre aún más. y ojo, por sobre todo, ¿eh? Tratemos de cortar un poco lo que tiene que ver con la automedicación. En todo caso, si consideramos que probablemente a lo mejor necesitemos de algún tipo de medicación, tenemos que consultar caso. Sí, Eso es indiscutible. Hay que ir a los profesionales, para eso están los médicos, y contarles justamente nuestros síntomas, y ellos son los que nos evalúan y deciden en qué momento o no, obviamente, medicarnos. Porque no es que las cosas se solucionan con pastillas nomás, ¿verdad? claro, O sea, claro. y con respecto a la pregunta anterior, con respecto a si uno nace, como bien decíamos, probablemente existe una predisposición en las personas que ya tienen familiares con antecedentes de este tipo de crisis o de trastorno. Hay una, obviamente las investigaciones hablan de que existe una mayor probabilidad a desarrollar también. O sea, no Ahí es que está. uno nace necesariamente con eso. Capaz no, existe una posibilidad, o capaz que bajo ciertas circunstancias sí. En realidad, vuelvo a aclarar, como dije anteriormente, Ujú. cualquiera de nosotros, ante ciertas circunstancias, podríamos desarrollar, tengamos o no antecedentes. Si tenemos antecedentes, hay una mayor probabilidad todavía. Si no, igual tenemos un cierto porcentaje de desarrollarlo en un momento determinado de nuestras vidas. Siempre va a faltar tiempo para poder hablar todo lo que queremos hablar con Iván, pero ya tenemos que ir cerrando esta edición de hoy de El Acto Fallido acá en Mayday. Iván, no te vayas, no te despidas sin antes darle todos tus datos a la gente para que pueda comunicarse contigo. Perfecto, se pueden comunicar conmigo al 0981-326-171. Me encuentran en Twitter como @Iván L. Sico y me encuentran en Instagram como @Iván L. Psicólogo.
Ahí está. Iván, muchísimas gracias en serio por tu tiempo, gracias por esta charla y gracias por siempre decirnos que sí a este tipo de contenido.